Muy buenas noches a todos nuestros amados hermanos y amigos. Les saludamos en el precioso nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Sean todos bienvenidos a través de las redes sociales. Que el Dios Todopoderoso les esté bendiciendo a cada uno de ustedes. Y a Dios gracias también por la oportunidad de poder dirigirnos a cada uno de sus hogares para poder llevar con la reflexión de la palabra del Señor. El día de hoy, como le estuvimos anunciando el día de ayer también, vamos a preparar nuestros corazones para estudiar la palabra de Dios en lo que concierne de una verdadera búsqueda de la presencia del Señor. Hoy vamos a tratar un tema acerca sobre lo que es una oración aceptable a Dios. Pues todos queremos que Dios acepte nuestras oraciones, pero vamos a ir a la luz de la palabra de Dios, entendiendo lo que Dios nos demanda cada uno de nosotros. Para ello vamos a ir a la palabra del Señor, al Evangelio según San Mateo, en el capítulo 6, versículo 7. En el Evangelio según San Mateo, capítulo 6, versículo 7, acompáñenos, mis amados hermanos y amigos, también a esta hora de la noche poder leer la palabra del Señor. Y el libro de Mateo, capítulo 6, versículo 7, nos dice de esta manera: y orando, no uséis vanas repeticiones, como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. Esta es la palabra del Señor y vamos a hacer una oración para que el Dios de los cielos nos esté ayudando. Padre, en el nombre de Jesús. Padre amado, te damos gracias, Señor, por esta oportunidad que nos das de poder dirigirnos a cada uno de mis amados hermanos y amigos a través de las redes sociales. Rogamos y te pedimos, Padre, que nos puedas dar esta bella oportunidad de poder dar la reflexión de tu palabra y que todo lo que vamos a hacer, papito lindo, sea de agrado para ti y tú nos ayudes en este día. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, mis amados, como le hemos ya dicho, mis amados hermanos y amigos, este es un tiempo para buscar de Dios. Este es un tiempo para buscar de Dios. Vemos toda la situación que hoy por hoy estamos atravesando el mundo entero. Ahora nuestro país, Perú. Seguimos, como ya hemos visto en las noticias, la cuarentena continúa hasta el día 26 de abril. Y bueno, ¿qué nos queda a nosotros como iglesia? Perseverar en el Señor. Por eso es importante tener una búsqueda de la presencia del Señor. Hemos anunciado también que durante estos días, el día viernes 10, sábado 11 y domingo 12, vamos a tener un ayuno nacional, donde hemos hecho la invitación a todos nuestros amados hermanos, a todos los amigos, también las diferentes denominaciones, para que puedan acompañarnos en este ayuno nacional a partir del día viernes 10, sábado 11 y domingo 12 de abril. Ya que sabemos, mis amados, que el único que puede detener toda esta situación que está atravesando es Dios, a través de la humillación del pueblo de Dios. Es tiempo de buscar de Dios. Y es por esa razón que nosotros queremos llevar, juntamente con nuestro amado pastor Ronald, que ya en instantes también nos estará compartiendo acerca de lo que es la búsqueda, ¿no? Acerca de lo que queremos que Dios acepte en nuestras oraciones, porque si nosotros como hijos de Dios oramos, el anhelo nuestro de nuestro corazón es que Dios escuche, acepte nuestra oración. Y aún más, de repente usted, amigo, que es una persona inconversa, todavía no ha tenido un encuentro personal con el Señor, todavía no ha aceptado a Cristo en su corazón, y yo creo que usted quiere que al poder orar o acercarse a Dios, usted quiere que Dios lo escuche. Pero para ello hay requisitos de los cuales Dios nos manda a través de su palabra, para poder que Dios nos escuche, como decía Mateo 6, 7, ¿no? Y orando, dice, no uséis vanas repeticiones. Pues no es un asunto de repetir una oración ya memorizada, sino de poder llevar una oración que sea aceptada por Dios. Bien, tenemos aquí la presencia de nuestro amado pastor Ronald Medina y queremos, pastor Ronald, muy buenas noches, que Dios les bendiga. Queremos llevar con el estudio de la palabra del Señor con una pregunta de la cual
nosotros tenemos que entender. Oye Dios todas las oraciones, ese es el asunto, ¿no? Porque, como decíamos, pastor, el anhelo del corazón del hombre, hablamos en el ámbito cristiano del que es cristiano y aún la persona inconversa, pues quiere que Dios escuche lo que ora. Pero oye Dios todas las oraciones. Pastor, muy buenas noches, Dios le bendiga. Buenas noches, Pastor Cristian, mi amado y amigo que nos está siguiendo a través de las redes sociales. La paz del Señor sea sobre cada uno de vosotros. Como decía Pastor, tenemos un tiempo de búsqueda, viernes, sábado y domingo, este fin de semana. Tenemos un tiempo de búsqueda, de ayuno y oración que ha sido convocado por nuestra Asociación Cristiana Iglesia de Dios. Y queremos invitarle a usted, amigo, hermano, que nos está oyendo, a humillarnos delante de Dios. Quizás usted es alguien que no tiene conocimiento de las Escrituras, o usted un hermano que congrega, o quizás usted se apartó. Lo importante de este estudio es poder revisar por la palabra cuál es el modelo que Dios ha establecido para que la oración sea agradable delante de Dios. Y el pastor Cristian nos hacía una pregunta en esta noche. ¿Oye Dios todas las oraciones? La respuesta es no. Y es algo que muchas veces no hemos entendido como seres humanos. El Señor, a través de su palabra, a lo largo de las Escrituras podemos encontrar que hay oraciones que simplemente Dios no recibe porque Él ha establecido un orden. Cuando nosotros vamos a orar, Dios no solamente quiere la acción de orar de parte del ser humano, sino que Dios examina la condición con la que nos acercamos delante de Él. No es un asunto, como dijo el Señor Jesucristo, simplemente de palabrerías, de sentarnos o postrarnos y empezar a orar, a pedir. Eso es lo importante que tenemos que entender. Y vamos a ver a través de la palabra esto. En el libro de Salmo 66, versículo 18, Pastor Cristian. Dice la palabra de nuestro Dios, Salmo 66, 18, dice: si en mi corazón hubiese yo mirado a la iniquidad, el Señor no me habría escuchado. El salmista es consciente, y es consciente de que cuál era su responsabilidad para poder conversar con Dios, porque orar es conversar. Y lo que vamos a hacer este fin de semana, viernes, sábado y domingo, es conversar con Dios, presentarle nuestra necesidad, nuestro problema. Pero el salmista dice algo: si en mi corazón hubiera yo mirado la iniquidad, dice, el Señor no me habría escuchado. El salmista está diciendo, no solamente era un asunto de presentar mi petición, sino cómo me iba a presentar delante de Él. El salmista dice, ¿cómo estaba mi corazón? Si yo me hubiese presentado a la ligera delante de Dios, Dios no me había escuchado. Si no hubiese mirado cómo está mi corazón delante de Dios, ¿qué hay en mi corazón? Si yo mi corazón lo hubiese llenado de iniquidad, si hubiese acariciado el pecado, si hubiese, alabado sea el nombre del Señor, guardado el pecado, el Señor no me habría escuchado. Porque cuando se habla de iniquidad, pastor, se está hablando de perversidad, de maldad, se está hablando de abuso, de injusticia. Y el salmista está hablando, está considerando, para acercarte a Dios, cómo estaba su condición moral, cómo estaba su condición espiritual. Y es algo que tenemos que tener presente, porque de eso depende que Dios oiga o no oiga nuestra oración. El salmista está diciendo,
Dios, el Señor no me habría escuchado. Él podía pedir, pero el Señor no lo iba a escuchar. Por eso es que cuando decimos, Dios oye todas las oraciones, hay oraciones que Dios no oye. Y le pongo otro ejemplo bíblico, gloria al Señor. Proverbios capítulo 15, versículo 18. ¿Qué Proverbios, dice, pastor? capítulo 15, versículo 8, dice la palabra del Señor. Proverbios 15, 8, perdón. ¿Qué Dice, el sacrificio de los impíos es abominación a Jehová, mas la oración de los rectos es su voz. El texto dice, el sacrificio de los impíos es abominación a Jehová, mas la oración de los rectos es su gozo. Y la palabra abominar significa algo repulsivo, algo que Dios no puede soportar porque Él es santo. Y un impío es alguien, gloria al Señor, un impío es alguien que no quiere conocer a Dios y que no quiere obedecer a Dios, aceptando su palabra. Bíblicamente, escrituralmente, ese es un impío. Y Dios está diciendo, cuando una persona no quiere conocer a Dios, no quiere acercarse a Dios en cuanto a buscarlo, porque a veces esperamos solamente una emergencia para acordarnos de Dios. Y está diciendo, no, cuando el hombre no quiere conocer a Dios, no valora acercarse a Dios y no quieres obedecer su palabra, dice, cuando él ora, su oración es repulsiva delante de Dios. No lo digo yo, lo dice la palabra de Dios. Y Dios lo ha dejado establecido para que usted y yo aprendamos a poder acercarnos a Él de una manera efectiva, eficaz. Por eso es que Santiago dice, es la oración eficaz del justo que puede mucho. Entonces encontramos dos casos donde el Señor nos habla en su palabra de que no solamente es un asunto de orar, sino examinar nuestra condición con la que nos acercamos a Él. Gloria a Dios. Pastor, hay un pasaje que queremos aportar en el libro de San Lucas, capítulo 8, en el verso 15. Dice la palabra del Señor. Lucas 8:15 dice, mas la que cayó en buena tierra, estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. Usted hablaba de los rectos. Proverbios 15:8 está diciendo, el sacrificio de los impíos es abominación a Jehová, mas la oración de los rectos es su gozo. O sea, Dios se alegra, produce gozo en el corazón de Dios cuando un recto, con una persona de corazón recto, conversa con él. Y el Evangelio según San Lucas, si alguien puede, amado pastor, calificar nuestro corazón, es el Señor, porque Él nos escudriña nuestro corazón. Amén. Nadie puede decir, alabado sea el nombre del Señor, cuán recto es nuestro corazón, sino Dios, que lo conoce, lo escudriña hasta lo profundo. Amén. Y el Señor Jesucristo, Él da un estándar de lo que es un corazón recto, un molde de lo que es un corazón recto. Y en el Evangelio según San Lucas 15:8, pastor, el texto que usted ha leído, en la parábola del sembrador, en la explicación de la parábola del sembrador, el Señor Jesucristo dice, la que cayó en buena tierra son los que de corazón recto y bueno, dice, retienen la palabra, ¿y qué más? Y dan fruto, dice aquí la palabra de Dios, y dan fruto con perseverancia. Son los que oyen, no lo olvidan, no se dejan robar la semilla por Satanás. Dice, retienen la palabra oída y empiezan a producir fruto para Dios. La ponen en práctica, la aplican a su estilo de vida.
Eso es un corazón recto. Y Proverbios 15:8 dice, la oración de los rectos es su gozo. Entonces, tenemos que tomar en cuenta eso, pastor. Que la Biblia nos enseña que hay mucha gente que le pide a Dios, que le clama a Dios, pero que Dios no oye su oración. ¿Por qué? Porque el corazón está lleno de iniquidad. Y dos, porque simplemente no valoran a Dios y no quieren obedecerlo. Pues cuando la persona en esas condiciones ora a Dios, Dios no le escucha. Bien. Pastor, y la siguiente pregunta que tenemos es, ¿por qué no oye Dios todas las oraciones? Hay algo que tomar en cuenta aquí para poder profundizar por qué Dios no oye todas las oraciones. ¿Okay? A veces decimos, no, Dios nos ama a todos y Dios nos escucha. Dios es un Dios de misericordia. Si vamos, oremos y Dios nos va a escuchar. Y es cierto, mi amado, tenemos que orar. Es cierto, mi amado, el propósito de este estudio, de esta enseñanza hoy día, no es para que usted se excluya de orar, se excluya de la búsqueda que este fin de semana se ha convocado para humillarnos en ayuno y oración delante del Todopoderoso. El propósito es de que usted y yo lo hagamos, pero de tal manera que nuestra oración sí sea respondida por Dios, sí llegue a la presencia de Dios. Entonces, ¿cuál es el problema por el cual Dios no oye las oraciones? Dios es un Dios santo, 3 veces santo. Y en el libro de Isaías, capítulo 59, versículo del 1 al 3, gloria a Dios. ¿Qué dice la palabra del Señor? Isaías 59. El versículo 2. Isaías 59, versículo 2 dice, pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. El texto, Isaías 59:2, está diciendo claramente que cuando una vida está en pecado, cuando el pecado está entre mi persona y Dios, dice que Dios oculta su rostro para no oír lo que yo le voy a decir en oración. Dios es un Dios, mi amado, moralmente correcto, y es 3 veces santo. Él no tiene comunión con el pecado. Es imposible que Dios oiga mi oración si yo he retenido el pecado en mi vida. Si yo no quiero, yo vivo en pecado y no quiero renunciar a él. Entonces, aquí Dios está hablando. El mismo Dios está revelando cuál era el problema por el cual, cuando Israel se rebeló contra Dios, cuando Israel dejó de lado los mandamientos de Dios, cuando Israel empezó a vivir su vida a su manera y querían orar a Dios a su manera. Ellos decían, no, nosotros somos descendientes de Abraham, somos el pueblo de Dios y Dios tiene que escucharnos. Como si nosotros pudiéramos obligar a Dios. Entonces ellos oraban. Pero cuando oraban, simplemente el Señor no los escuchaba. A pesar que eran judíos, a pesar que eran del pueblo de Israel, a pesar que eran el pueblo del pacto con Dios, mientras hay pecado, Dios simplemente vuelve rostro y no escucha la oración. Isaías está diciendo claramente, mi amado. Dice, vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros mi rostro para no oír. El Señor esconde su rostro, nos da la espalda figurativamente. Entonces, ¿por qué Dios no oye nuestra oración? Porque el pecado hace división. El versículo 2 dice, empieza diciendo, vuestras iniquidades,
vuestra maldad, vuestro abuso, vuestra injusticia. Dice, ha hecho división entre vosotros y Dios. Es como cortarle al bebé en el vientre de su madre el cordón umbilical. Se rompió la forma en que la madre puede alimentar al hijo y el hijo puede alimentarse de la madre. Si hay pecado, no hay forma de acercarnos a Dios y que Dios nos ayude. Eso es lo primero que debemos entender, mi amado. En Isaías capítulo 1, versículo 15. Isaías capítulo 1, versículo 15. ¿Qué dice, mi amado pastor? Dice la palabra del Señor, Isaías 1:15, cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multipliquéis la oración, yo no oiré. Llenas están de sangre vuestras manos. Por eso es que el Señor Jesucristo decía, no piensen que por sus palabrerías serán oídos, como los gentiles. Los gentiles no tenían temor de Dios. Los gentiles vivían a su manera. No tenían un freno moral en sus vidas. Hacían lo que querían y pensaban que simplemente repitiendo unas vanas palabras iban a ser oídos. Acá Dios está hablando otra vez. Y Dios dice, aunque multipliques la oración, dice, yo no oiré. Asimismo, cuando multipliques la oración, yo no oiré. Porque puedo pasar horas y horas y horas orando, y no porque pase horas orando, Dios me va a escuchar. Si es que no estoy en las condiciones que Dios ha establecido para que me reciba y me escuche. ¿Y por qué le dice a su pueblo? A su pueblo dice, yo no te voy a oír, así multipliques la oración. Dice, porque llenas están de sangre vuestras manos. Es más, dice, yo esconderé de vosotros mi rostro. Ellos podían tirarse al piso, podían llorarle, podían gritar, podían clamar, podían pasarse horas ahí, pero dice, es por demás. ¿Por qué? Porque vuestras manos están, dice, llenas de sangre. Ahora, mire lo que dice, alabado sea el nombre del Señor, el versículo 16. Lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras delante de mis ojos. Es que Dios todo lo ve. Dios todo lo ve, mis amados. Y Dios, mis amados, nos conoce. Por eso es que cuando nos acercamos a Dios, y este fin de semana, mi amado, que vamos a acercarnos a Dios, es necesario entender que si hay pecado en nuestra vida, si todavía estamos viviendo a nuestra manera, hay que empezar a reflexionar. Tenemos esta semana, mi amado y amigo. Si tú eres una persona que no conoce las Escrituras, es el momento de que las conozcas. ¿Por qué? Porque Dios también te quiere escuchar a ti. Que te humilles delante de Él, que todos nos humillemos. Esto no es para una denominación, esto no es para una religión, esto no es, mi amado y amigo, simplemente para un congregante. Esto es para todo ser humano, porque el ser humano tiene que vivir humillado delante de Dios. Pastor, entonces podemos ver de que nadie puede acercarse por sí solo a Dios en oración. Nadie puede acercarse por sí solo en la oración a Dios. Si el problema es el pecado, ¿quién no es pecador? Y mire, pastor, por ello hay un texto en la palabra de Dios en Romanos capítulo 5, en el verso 12, porque todos somos pecadores. Hay gente que dice, bueno, yo soy pecador, pero no tanto, dice. Pero vamos a ver lo que dice la Escritura Sagrada en el libro de Carta a los Romanos capítulo 5. Romanos capítulo 5, versículo 12 dice así: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, dice, por cuanto todos pecaron.
Queremos una evidencia de que somos pecadores porque a veces podemos pensar y yo dice, no, pero yo no hago nada malo. Yo no tengo vicios, yo no robo, no mato, no adultero, no fornico, no practico la brujería. Yo soy una persona de mi casa al trabajo y mi familia. Y hay gente que piensa así, mi amado. Entonces uno dice, no, yo no he hecho nada malo, así que Dios está conmigo. Pero el apóstol Pablo y Dios por medio de su palabra, inspirando a Pablo por el Espíritu Santo, nos dice, ¿sabe cuál es la evidencia de que todos somos pecadores y por eso nadie puede acercarse a Dios por sí solo a orar y a pedirle? La evidencia de que hay pecado en nosotros es que morimos. Dígame, ¿qué persona no va a morir? Todos. ¿Quién es eterno aquí en la tierra? Nadie. ¿Y sabe por qué? Porque Dios está diciendo en su palabra, en Romanos 5:12, por cuanto el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, porque la paga del pecado es muerte, y cuando el hombre pecó, tuvo que morir. Dios dijo, del polvo eres y al polvo volverás. La evidencia del pecado en el hombre es que se va a hacer polvo un día. Lo entierren o lo incineren, se hace polvo, porque se cumple lo que Dios dijo que iba a pasar a causa del pecado en la vida del hombre. Y dice, el pecado entró al mundo por un hombre y por el pecado la muerte, y la muerte pasó a todos los hombres, pues es que todos morimos. Y dice, por cuanto todos pecaron. En Adán pecó toda la raza humana, usted y yo, mi amado. Por eso es que no necesitamos hacer nada para perdernos. Tenemos que arrepentirnos para salvarnos. Y para poder orar a Dios, tenemos un problema de pecado. Por eso es que nadie, mi amado, puede acercarse por sí solo a conversar con Dios. Nadie. Amado pastor, ¿qué necesito entonces para acercarme a Dios y que Dios pueda recibir mis oraciones? Si el problema es el pecado, vamos a ver en el Evangelio según San Juan, capítulo 9, versículo 31. 3 cosas que tenemos que aplicar en nuestra vida para una correcta relación con Dios, para conversar con toda libertad y con toda confianza con Dios. San Juan 9:31. Dice la palabra del Señor, San Juan 9:31, y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Aquí hay 3 cosas que tomar en cuenta. El texto dice, sabemos que Dios no oye a los pecadores. Y lo hemos visto a través de la palabra. Que mientras hay pecado, Dios no nos escucha. Un pecador es alguien que vive en pecado o practica el pecado. Y hay 3 cosas que rescatar aquí. Dios no oye a los pecadores. Si Dios no oye a los pecadores, ¿qué necesito para que Dios me oiga entonces? La solución no vino de nosotros. La solución para poder conversar con Dios, para poder orar a Dios, para poder acercarnos a Dios, la estableció el mismo Dios, porque Él quiere caminar con nosotros. Él quiere que estemos en comunión con Él. Él quiere que usted y yo conversemos con Él cada día. Para eso nos permitió estar en esta tierra. Pero, ¿qué solución dio el Padre? En el libro de Hebreos, capítulo 10, versículo 19 al 22, libro de Hebreos, capítulo 10, versículo 19 al 22, ¿qué dice, pastor? Dice la palabra del Señor, así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados
los cuerpos con agua pura. Hebreos está hablando de una completa libertad para acercarnos a Dios y conversar con Él. En plena confianza, dice. Pero para poder acercarnos a Dios, el versículo 19 dice que hay una forma de hacerlo. No es por mi propia cuenta que yo me voy, Dios me ama, me quiere y listo, y yo vivo como quiero, pero Él está ahí para cuando lo necesite. No. Cuando nosotros vivimos a nuestra manera, pecamos. Y Dios, que es un Dios de soluciones, dice el versículo 19 del capítulo 10 de Hebreos: así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo. Nadie, cuando está hablando de entrar al lugar santísimo, está hablando de entrar a la misma presencia de Dios a conversar con Él. Que usted y yo busquemos su presencia, encontramos su presencia y conversamos con Él. Y dice, pero lo vamos a hacer no solos, porque somos pecadores, sino que dice, vamos a entrar, dice, tenemos libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo. Porque solo la sangre de Cristo es el detergente establecido por Dios para quitar tu pecado y mi pecado. Y habiendo quitado el pecado, entonces podemos, ahora sí, ya no hay el muro que hace división. Ya no están nuestras iniquidades delante de los ojos de Dios. Cristo nos limpia, nos lava. Cristo, mi amado, dice Isaías, Dios cargó en Él el pecado de todos nosotros. Para que por medio de Él tengamos libertad para entrar al lugar santísimo, a la misma presencia de Dios y tener comunión con Él. Y dice, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, este es de su carne, y teniendo un gran sumo sacerdote sobre la casa de Dios. ¿Cuán importante es entender esto? Nadie puede acercarse a Dios, nadie puede orar a Dios. Mi amado, si usted es alguien que no conocía las Escrituras, alguien que no ha entregado su corazón a Cristo, alguien que todavía, alabado sea el nombre del Señor, no se ha arrepentido, es el tiempo para que lo haga. Es el tiempo de que se una a este clamor de ayuno y oración, empezando por aceptar a Cristo en su corazón, porque es a través de Él que podemos entrar a la presencia de Dios. Es a través de su sangre derramada en la cruz del Calvario. Por eso es que nuestra fe tiene que estar en Cristo. Y por medio de Cristo vamos al Padre. Y si usted rehúsa entregar su vida a Cristo, ¿cómo entonces puede tener comunión con Dios? Si dice que vamos a entrar al lugar santísimo mediante la sangre de Cristo, no por simplemente nuestras propias obras, no por nuestro esfuerzo, sino por lo que Él ha hecho por usted y por mí en la cruz del Calvario, cuando usted y yo lo aceptamos a Él como el Señor de nuestra vida. ¿Por qué? Porque mediante esa sangre, la sangre de Cristo fue el precio de su salvación y de la mía. Es el precio que Él pagó por la deuda de nuestro pecado y ahora le pertenecemos a Él. La pregunta es, ¿quiere pertenecerle a Cristo? ¿Quiere que Él sea el dueño de su vida? Eso es aceptarlo. Usted no lo va a aceptar como su siervo, tiene que aceptarlo como el dueño de su vida. Porque Él derramó su sangre para comprarnos. Y por eso es que Pablo dice eso. Cuando Pablo se presentaba decía, yo Pablo, siervo de Jesucristo. Y la palabra siervo es la palabra doulos, que significa esclavo. Pablo estaba diciendo, yo soy esclavo de Cristo por amor a Él. Esa es la correcta fe. Y mediante esa sangre, cuando vamos por medio de Cristo a Dios, de haber aceptado, rendido nuestra vida a Él, entonces podemos orar. Por eso Filipenses dice,
para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de lo que está en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Porque es por medio de Él. Pero cuando Él está en su corazón y en el mío. ¿Y cómo vive Cristo en nuestro corazón? Gálatas dice, por medio de la fe en Cristo, Él mora, por medio de la fe, Él mora en nosotros. Gloria al Señor. Hay un pasaje en la palabra del Señor, amado pastor, de continuar con el segundo paso. En el libro de Proverbios 16, en el versículo 6 dice, con misericordia y verdad se corrige el pecado, y con el temor de Jehová los hombres se apartan del mal. Es que, acuérdense que estamos analizando San Juan 9:31. Y dice, Dios no oye a los pecadores. La solución al pecador, usted y yo, todo ser humano, es aceptar a Cristo. Para que al aceptar a Cristo, su sangre nos limpie de todo pecado. Entonces, dice, entramos por medio del lugar santísimo. Pero San Juan 9:31 dice, Dios no oye a los pecadores. Lo segundo que está diciendo es, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, este oye. Lo segundo es tener temor de Dios. Porque como decía el pastor, con el temor de Dios, el hombre se aparta del mal. ¿Qué significa? ¿Qué está diciendo el texto bíblico? Que cuando dice, si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, este oye. Cuando está hablando del temor, está hablando del que renuncia y se aparta de su pecado. Acepto a Cristo, pero tengo que renunciar a mi pecado. ¿Por qué? Porque Cristo me hace libre, pero ahora está en mí renunciar a las prácticas pecaminosas que llevaba. ¿Por qué? Porque a veces, mi amado, aún dentro de las iglesias sabemos gente que todavía cree en el ojo. Y dice, no lo vayan a ojear, ponle una cintita roja. Hay gente dentro de las congregaciones que a veces, siendo conocedores de la Escritura, no renunciamos al pecado. Y el pecado, mi amado, va a impedir que Dios oiga nuestra oración. A veces todavía estamos leyendo el horóscopo, todavía ponemos la sábila, todavía andamos en chismes, contiendas, pleitos, enojos, hablando lisuras. Todavía ven pornografía. Todavía se meten a ver mujeres desnudas. Entonces, ese pecado impide la comunión con Dios. Por eso es que hay un principio bíblico que tenemos que tomar en cuenta. La solución del pecado es la sangre de Cristo. Pero ahora San Juan 9:31 dice que tengo que ser temeroso. Y segunda a Timoteo, capítulo 2, versículo 19, segunda Timoteo, capítulo 2, versículo 19, hay algo que tenemos que entender. Gloria a Dios. Dice segunda carta a Timoteo, capítulo 2, verso 19, dice, pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello. Conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. El fundamento de Dios está firme. El fundamento es una base. Pablo toma la figura de la edificación la construcción de un edificio, y el fundamento es la base que sostiene ese edificio. La relación con Dios, para poder orar con Él, tiene una base. La base de la comunión con Dios no cambia. La base para tener una comunión, una relación con Dios, para que mi oración sea escuchada, dice, está firme, no cambia a través del tiempo. No es que Dios antes era más estricto y ahora se ha vuelto más alcahuete. No, mi amado. Dios es el mismo de ayer, de hoy, de siempre. Su moralidad de Dios no cambia, su santidad sigue siendo 3 veces santo. Y Pablo está diciendo,
el fundamento de Dios está firme. La base de la comunión con Dios no ha cambiado. La base de la relación con Dios no ha cambiado. Y esa base consiste en dos cosas. Tiene este sello. ¿Y cuál es el sello? ¿Cuál es la marca de la base de la comunión con Dios? Dice, conoce el Señor a los que son suyos. Es que aquí no es de que diga que yo tengo comunión con Dios. Yo puedo decir tengo comunión con Dios. Yo puedo decir, no, hermano, no se preocupen, Dios escucha mis oraciones. Pero una cosa es lo que yo digo. Gloria al Señor. Mi amado, el Señor está diciendo, conoce el Señor a los que son suyos. Cuando uno va a orar, aquí no es de que yo diga que yo soy cristiano, yo soy pastor, yo predico la palabra, yo canto. No, no, no. El Señor conoce quiénes son de Él. Y luego dice, apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. El Señor nos está mirando. El Señor nos está viendo. El Señor, alabado sea el nombre de Jesús, conoce nuestro caminar. Por eso es que hay que renunciar. Dice, apártese de iniquidad todo aquel que invoque el nombre del Señor. No puedo con pecado acercarme a Él. No puedo querer que Dios me escuche y vivir a mi manera en pecado, no querer cambiar. Tengo que renunciar. Tengo que renunciar. Cuán importante, mi amado, es entender que por medio de Cristo voy a orar, acepto a Cristo, pero tengo que renunciar a lo que Dios no le agrada. Dice, que apartarme de toda iniquidad para invocar el nombre del Señor. Gloria a Dios. Bien, gloria a Dios. Vamos a continuar entonces. Como video vamos a ver pues 3 puntos. Ahí mismo en San Juan 9:31, pastor dice, hemos visto, ¿verdad?, que Dios no oye a los pecadores, pero también hemos visto lo que usted acaba de decir, si alguno es temeroso de Dios, hablando del temor, y en la última parte dice, si alguno es temeroso y hace la voluntad, a ese oye. Es que no solamente es renunciar a lo malo, como dice Pedro, el que quiere ver días buenos y amar la vida, apártese del mal y haga el bien. Y en Proverbios capítulo 28, versículo 9, Proverbios 28, 9, ¿qué dice, amado pastor? Dice así la palabra de Dios: el que aparta su oído para no oír la ley, su oración también es abominable. Cuando está diciendo el texto bíblico de San Juan 9:31, hacer su voluntad implica oír para obedecer. No puedo obedecer lo que no oigo. Y esto es algo importantísimo para que va a afectar la calidad de nuestra oración. Porque Proverbios 28:9 dice, el que aparta su oído para no oír la ley, su oración también es abominable. No lo estoy diciendo yo, por si acaso, mi amado. Eso está escrito en la palabra. Y la palabra es palabra de Dios. Y Dios está diciendo, no quieres oírme, no te gusta que te hable, no te gusta escuchar mi palabra, quieres estar metido en chistes, quieres estar viendo películas, quieres estar viendo novelas, quieres estar conversando con la gente, pero no te gusta que yo te hable. Entonces, cuando tú ores, repudio la oración, porque dice que su oración es abominable. Y es un término fuerte, pero un término fuerte que lo está usando el Señor. No lo estamos usando nosotros, mi amado. Y eso es lo que tenemos que entender, porque el diablo quiere que vivamos engañados, para que usted y yo, mi amado, nos aburramos de la palabra, que pasemos la cuarentena haciendo todo menos alimentando nuestra fe con el consejo de Dios. Y entonces vamos a orar, pero cuando voy a orar, Dios es el que dice, la oración se hace abominable. A veces no nos gusta que nos aconsejen, a veces no nos gusta que nos exhorten,
A veces no nos gusta que nos reprendan. A veces no nos gusta como humanos que nos hagan ver nuestro error. Y decimos, no, yo estoy bien. No, que Dios está en todo lugar. No, que Dios nos escucha a todos. No, que Dios nos ama a todos. Que todos somos hijos de Dios. Así que yo voy a orar y yo sé que Dios me va a escuchar. Un momento, mi amado. Aquí Dios está diciendo, si yo aparto mi oído para no oír su palabra, para no oír su consejo, para no oír su exhortación, para no oír su reprensión, las consecuencias son cuando yo quiera orar, cuando yo quiera invocar su nombre, cuando quiera pedir auxilio a Él, ahí vienen las consecuencias. Mire, amado pastor, en lo que usted está hablando a través de la palabra, Proverbios capítulo 1, versículo 28 hacia el versículo 30 que vamos a leer. Dice así, Proverbios 1:28. Entonces me llamarán y no responderé. Me buscarán de mañana y no me hallarán. Por cuanto aborrecieron la sabiduría y no escogieron el temor de Jehová, ni quisieron mi consejo y menospreciaron toda reprensión mía. Por eso Pablo le dice a Timoteo, apártese de iniquidad todo aquel que invoca en el nombre del Señor. Pero también tenemos, dice, que aprender a oír el consejo. Disponer el tiempo, mi amado, para oír su palabra. ¿Por qué? Porque hay consecuencias. Si usted se cansa de la voz de Dios, Dios se cansa de su voz cuando ore. Y dice, me llamarán y no responderé. Me buscarán de mañana y no me hallarán. ¿Por qué? Por cuanto aborrecieron la sabiduría y no escogieron el temor de Dios, ni quisieron mi consejo. Dice, y menospreciaron toda reprensión mía. Por eso es que el apóstol Juan, en Primera de Juan, capítulo 3, versículo 22, ¿qué dice, pastor, por favor? Dice Primera de Juan 3, 22. Y cualquiera cosa que pidiéremos, la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Note que hay un orden para que Dios oiga y nos responda lo que le estamos pidiendo. Nos otorgue lo que le estamos pidiendo. Y Juan está hablando aquí. Y dice, cualquier cosa que pidiéramos la recibiremos de Él bajo dos principios. Dice, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Guardamos sus mandamientos. O sea, aprendemos a oír y a retener el consejo. No somos oidores olvidadizos. Somos gente que sí le importa su palabra, sí le importa sus mandatos, sí le importa su consejo. Y dice, y hacemos, no solamente guardamos, no solamente escuchamos, no solamente aprendemos, sino que lo llevamos a la práctica. Hacemos lo que es agradable delante de Él. Por eso es que San Juan 9:31 nos está hablando de estos principios. Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a este oye. ¿Cuál es la bendición, pastor, de tener estas tres cosas en nuestra vida? El mismo Proverbios capítulo 1, versículo 33, nos consuela y nos conforta y nos da seguridad para clamar a Dios. ¿Por qué? Proverbios capítulo 1, versículo 33. Dice la palabra del Señor, mas el que me oyere habitará confiadamente y vivirá tranquilo sin temor del mal. Dios le concede, dice, habitará confiadamente. Su corazón está confiado en Dios, por eso es que le cuenta y queda tranquilo. Cuando nos acercamos a Dios por medio de la sangre de Cristo que nos limpió, y ahora limpios podemos tener comunión con Él. Si nos acercamos a Dios renunciando al pecado, no volviendo como el perro que vuelve a su vómito,
ni la puerca lavada a revolcarse en el cielo, dice Pedro. Dice, cuando ya renunciamos y no volvemos a eso, cuando empezamos a oír su consejo, alimentando nuestra fe, porque la fe viene por el oír. Y si no quiero oír, ¿con qué fe voy a orar? Si no quiero oír la palabra, ¿con qué confianza voy a orar? Si la fe que necesito para orar, porque Jesús dijo, todo lo que pidierais al Padre creyendo lo recibiréis. Pero ¿cómo voy a creer si lo único que me ayuda a creer es el oír la palabra? Pero si no me gusta oír la palabra, ¿cómo oro? Y Proverbio dice, mas el que me oyere, porque ahí está el asunto o el alimento de su fe, mas el que me oyere habitará confiadamente. Tiene fe en Dios, tiene confianza en Dios, pide con fe, ora con fe y queda tranquilo después de orar, porque tiene confianza de que al Dios que hemos orado, al Dios que hemos clamado, no nos va a defraudar, no nos va a decepcionar. Él tiene el poder y la sabiduría para sacarnos en victoria de todo esto, mi amado. Y luego dice, y vivirá tranquilo. Es que una oración con fe, una oración donde Cristo es el que te ha limpiado, una oración donde nuestra conciencia no nos acusa del pecado, una oración donde usted proviene de un corazón que hace la voluntad de Dios, tiene confianza y tiene tranquilidad. Por eso que a Job le dijeron, ¿no es tu temor de Dios tu confianza? Cuando vinieron los problemas, él estaba tranquilo. ¿Por qué? Porque él confiaba en Dios. ¿Y por qué confiaba en Dios? Por la vida que llevaba. Y dice, y vivirá tranquilo sin temor del mal. Por eso es que, mi amado, queremos que este viernes, sábado y domingo, que vamos a orar y vamos a ayunar, queremos que usted y yo, y cada pastor, cada colaborador, anciano, cada miembro de las iglesias, nos unamos con usted que nos está oyendo, para que usted se integre también a este clamor, pero no simplemente orando con vanas palabrerías, sino bajo las condiciones, bajo el estándar que Dios ha establecido, para que nuestra oración sea respondida. Mi amado, no es el objetivo criticarlo, no es el objetivo señalarlo, el objetivo es de que usted también doble sus rodillas, y cuando doble sus rodillas, su oración verdaderamente llegue a Dios, y en respuesta a que su oración llegó a Dios, usted tenga tranquilidad en su corazón, porque eso es lo que está diciendo el texto. Vivirá tranquilo, habitará confiado. En medio de la pandemia usted habita confiado. Y dice, no habrá temor del mal en su corazón. ¿Por qué temer? Si Dios tiene dominio en el cielo y en la tierra, y tiene el poder para acercarnos como cercó a Job, para que nada le pasara. Ese Dios de Job es el Dios al cual usted y yo vamos a invocar este fin de semana. Vamos a orar y ayunar a ese Dios que tiene el poder, 1, para guardarnos del mal, 2, para sanarnos de todo mal, y 3, para detener todo esto. Mi amado, lo que le hemos hablado es el consejo de Dios, no ha sido mi palabra. Quizás le ha parecido fuerte, pero es la forma, es lo que el Señor ha dejado para que verdaderamente nuestra oración llegue a Él. Si esto no está en nuestra vida, mi amado, caeremos en el error de Israel, que clamaba a Dios y Dios le dijo, aunque multipliques, yo no te escucho. Es tiempo. Dios está permitiendo que esto lo hablemos, porque quiere oír nuestra oración. Pero ya no depende de Él, depende de nosotros, porque esa es la verdadera humillación. Renunciar a hacer las cosas a mi manera y aceptar a la manera que Él ha establecido. Gloria al Señor. Muy bien, mis amados, hemos escuchado la palabra de nuestro Dios Todopoderoso y vamos a orar para que el Dios de los cielos nos esté ayudando. Pues lo que como comenzando el estudio de la palabra decimos, todos nosotros queremos que Dios nos escuche, pero ya hemos visto a través de la palabra que solamente Dios
escuchará un corazón que es recto delante de Él, que hace su voluntad, que se aparta de todo lo malo y que se humilla delante de Él. Vamos a orar y que Dios de los cielos nos esté ayudando en esta maravillosa noche. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor, por el consejo de tu palabra. Tú nos hablas día tras día, aún nos corriges, Señor. Nos exhortas, nos edificas y nos consuelas, porque hay esperanza, Señor. Mientras hay vida y esperanza para aquel que está entre los vivos, Señor. Padre de los cielos, te doy gracias por esta palabra que el día de hoy nos has permitido escuchar. Permítenos ponernos a cuentas contigo porque queremos que tú nos escuches, pero si sabemos que estamos en pecado, si hay alguna maldad en nosotros, Señor, tú no nos vas a oír, pero nos ponemos a cuentas contigo. Límpianos de toda iniquidad, de toda maldad, y haznos aceptos delante de ti. Señor amado, gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, mis amados, estamos llegando a esta parte final de la reflexión de la palabra de Dios. Como siempre, invitarlos, Dios mediante, el día de mañana vamos a seguir continuando con el estudio de la palabra del Señor. Y bueno, pastor, recalcar una vez más el anuncio acerca del ayuno que vamos a tener, pastor. Así es, mis amados, recordándole que el día viernes, sábado y domingo le invitamos y le animamos a humillarnos delante de Dios. Es un tiempo para humillarnos. La Biblia dice que con la tristeza del corazón se enmienda, o con la tristeza del rostro se enmienda el corazón del hombre. Dios está permitiendo esto para darnos la oportunidad de que nos volvamos a Él. Dios quiere que nos volvamos a Él y volvernos en humillación. Le esperamos el día de mañana. Vamos a continuar estos días preparando nuestro corazón con la palabra para que nuestra oración y nuestro ayuno sea respondido de parte de Dios. Ese es el propósito, mi amado. La paz del Señor. Les esperamos mañana. Dios me los bendiga.